Uno de los aspectos más maravillosos de las Escrituras es su unidad orgánica. Su unidad orgánica. A pesar de ser una revelación que fue dada por Dios en un lapso de tiempo de unos 1500 años y en el que estuvieron involucrados más de 40 autores humanos, la unidad orgánica de las Escrituras es evidente de principio a fin. De tal manera que los 66 libros que componen la Biblia conforman en realidad un solo libro, la palabra de Dios infalible e inerrante. Sin embargo, esa unidad orgánica de las Escrituras no elimina el aspecto progresivo de la revelación. La revelación divina no fue dada en un punto de la historia como un todo completo y acabado, sino que Dios fue llevando gradualmente a su pueblo a un entendimiento cada vez más pleno de sus planes redentores. En ese sentido, la revelación divina puede compararse al levantamiento del telón en un escenario. De hecho, la palabra revelar significa literalmente quitar el velo, desvelar. A través de sus profetas, Dios fue descorriendo el velo en cada etapa de la historia de la redención hasta levantar el telón por completo cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. Es a eso que se refiere el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, literalmente en muchas porciones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Él trajo la revelación final de Dios, la cual quedó registrada en el Nuevo Testamento por medio de sus apóstoles. Ahora, eso no significa, hermanos y amigos, que la revelación de Dios haya evolucionado. No. La evolución describe el proceso de cambio por medio del cual una cosa se transforma en otra cosa. Pero la revelación de Dios no cambia de ese modo, porque de principio a fin es la revelación de la misma mente, la mente de Dios. La revelación no evoluciona. Más bien debemos describir la revelación como el acto a través del cual Dios fue desvelando progresivamente su verdad inmutable, dejando registrado en un libro infalible y sin error lo que Él quería que su pueblo conociera a través de las edades. Así que al estudiar las Escrituras, la Biblia, percibiremos en ella tanto unidad como progreso. Es como en el caso del ser humano. Nace como un niño pequeño que comienza a crecer y a madurar física, intelectual y emocionalmente hasta llegar a la adultez. Pero niños que están aquí sentados en esta mañana, ustedes ahora son pequeños. Y cuando nacieron eran más pequeños todavía. Pero están en un proceso de crecimiento. Ustedes están madurando físicamente, mentalmente, emocionalmente, hasta que va a llegar un momento en que, al igual que papi o mami, ustedes se van a convertir en adultos. Pero lo cierto es que cuando el ser humano llega a la etapa de la adultez, no se convierte en un ser humano distinto al que era cuando era niño. Es el mismo niño, es el mismo ser humano, solo que ahora es un adulto más maduro. Ahora bien, si nosotros tratamos al adulto de la misma manera como tratábamos al niño que ese adulto era, estaríamos cometiendo un grave error de juicio. Pues lo mismo ocurre al estudiar las Escrituras. Nosotros debemos tomar en consideración ese progreso gradual de la revelación. Sobre todo, el cambio de situación que se produjo con la encarnación del Hijo de Dios. Los tratos de Dios para con su pueblo en el antiguo pacto no fueron exactamente iguales a los tratos de Dios con nosotros hoy, los creyentes del nuevo pacto.
En el Antiguo Testamento Dios preparó al pueblo de Israel para la venida del Mesías a través de profecías, a través de rituales simbólicos, a través de tipos, a través de figuras. Pero una vez venido Cristo, la realidad desplazó lo que era apenas una sombra o una figura de lo que habría de venir. Así que los creyentes del nuevo pacto adoramos al mismo Dios que adoraban los creyentes del antiguo pacto. Lo adoramos con la misma reverencia, pero en una etapa distinta de la historia redentora. Y lo que quiero que veamos en esta mañana son las implicaciones de este hecho en lo que respecta al lugar, al culto y a nuestra participación en la adoración. Poniéndolo de otro modo, lo que vamos a considerar en esta mañana es el templo del nuevo pacto, el culto del nuevo pacto y los adoradores del nuevo pacto. Veamos entonces en primer lugar el templo del nuevo pacto. Es indudable, hermanos, que en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón jugaron un papel de suprema importancia en la adoración del pueblo de Dios. No solo como lugares que representaban la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, sino como lugares donde Dios realmente vino a encontrarse con su pueblo en una forma especial en el antiguo pacto. Soberanamente Dios escogió ciertos lugares que estarían asociados en una forma especial con su santo nombre. Y en esos lugares Él habría de manifestar su presencia especial como en ningún otro lugar. Dios es omnipresente, pero Él hace manifestarse su presencia en una forma especial en ciertos lugares. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 24, en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esos lugares eran un anticipo del cumplimiento final de la promesa contenida en todos los pactos que Dios hizo con su pueblo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es esa promesa central que corre a todo lo largo de los pactos que Dios hizo con su pueblo en la historia de la redención? Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y yo moraré en medio de ellos como su Dios. Uno de esos lugares fue el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto por mandato de Dios. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, vemos que tan pronto la construcción del tabernáculo fue construida, dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube de Jehová estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo de Israel a través del desierto hasta la tierra prometida en una forma de nube y de luz, ahora se manifestaba en una forma particular en ese lugar llamado el tabernáculo de reunión. Cientos de años más tarde, Dios encomendó a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir al tabernáculo como centro de adoración. Y a pesar de todas las obvias diferencias de tamaño y de magnificencia entre una edificación y la otra, es importante señalar que el templo de Salomón reflejaba en gran medida el diseño del tabernáculo. Y tan pronto la construcción del templo fue concluida, el arca del pacto y todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo fueron trasladados al templo en procesión. Y en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10 dice, escuchen con atención, que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Exactamente lo mismo que ocurrió con el tabernáculo.
La gloria del Señor se hizo presente. Dios estaba cumpliendo su promesa de que en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora Salomón sabía que ese templo terrenal no podía contener realmente al Dios omnipresente e infinito. Orando a Dios en la dedicación del templo, dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 27 que Salomón exclamó: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. ¿Es eso cierto? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con toda su gloria y con todo su tamaño, Salomón estaba consciente de que la presencia de Dios, la presencia del Dios infinito, no podía ser confinada a un espacio físico. Y que esa casa apuntaba más bien, señalaba más bien hacia una realidad mucho más gloriosa. Ahora nos preguntamos, ¿qué era en realidad lo que representaba ese templo? El templo de Salomón, con toda su magnificencia, con todo su mobiliario diseñado por Dios mismo, con todo el sistema de sacrificios y rituales que ahí se llevaba a cabo. ¿Qué representaba el templo de Salomón? Antes de responder esa pregunta, quiero recordar que tanto el tabernáculo como el templo deben ser conectados con la promesa central de los pactos de Dios con su pueblo. No olviden eso, hermanos. Dios es un Dios de pacto. Y Él hizo varios pactos con su pueblo a través de la historia. ¿Y cuál era la promesa central de todos esos pactos? Repito, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo y moraré en medio de ellos. Bueno, hermanos, tan pronto abrimos el Nuevo Testamento, nosotros comenzamos a ver que toda la historia de la redención se había estado moviendo hacia un punto focal. Un punto focal. ¿Y cuál es ese punto focal? La persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es la manifestación final y definitiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La persona de Cristo. Por eso el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Mateo, donde nosotros vemos que Cristo, Jesús, es el descendiente prometido de Abraham y de David, en el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ambos. Pero lo que es más importante, Cristo en ese pasaje de Mateo que abre el Nuevo Testamento es identificado con la encarnación de Dios mismo. Dice Mateo que cuando José estaba considerando la posibilidad de dejar en secreto a su prometida, porque había descubierto que María estaba embarazada, a pesar de que ellos no habían consumado aún el matrimonio, dice Mateo que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre griego de Josué, que significa en hebreo Jehová salva. Llamarás su nombre Jesús, llamarás su nombre Jehová Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En otras palabras, en Cristo encontramos la realidad hacia la que el templo apuntaba. Ya no se trataba de una manifestación visible de la gloria de Dios, sino de Dios mismo, que ha tomado una naturaleza humana para venir a morar entre los hombres y para llevar a cabo la obra de redención. Dios mismo. Ya no es una nube. Dios vino, Él mismo, y se encarnó. Esta es la misma idea que nosotros encontramos
en el Evangelio de Juan, en la introducción del Evangelio. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hermanos, en español no podemos entender del todo el juego de palabras que Juan está usando aquí. Esa palabra habitó entre nosotros literalmente significa acampó entre nosotros. O si quieren ponerlo de otra manera, Él puso su tabernáculo entre nosotros. Y esa es una clara alusión a Ezequiel capítulo 37, versículo 27, donde Dios dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza humana que Jesús asumió para encarnarse, es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria. Por eso es que Juan sigue diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne, y puso su tienda de campaña, puso su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesucristo no es un profeta simplemente, Jesucristo no es un maestro simplemente, Jesucristo ni siquiera es simplemente una manifestación de la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios encarnada, Él es en su persona el resplandor de la gloria de Dios, como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Y el texto es mucho más claro porque dice el carácter mismo de su sustancia. El carácter, para los griegos, al igual que para nosotros hoy, era esa impresión que se hacía en las monedas. Por eso, en las máquinas de escribir, ustedes le llaman caracteres a la impresión que la tecla hacía en el pasado antiguo, cuando se usaba la máquina de escribir, en el papel, por medio del papel carbón. Eso es un carácter. ¿Cuál era el carácter que se imprimía? Exactamente el mismo del modelo que era impreso. Bueno, lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y el carácter mismo de su sustancia. Lo que es Dios, Cristo lo es igualito, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Es por eso que con la venida de Cristo, el templo de Salomón y todos sus rituales, y todo su mobiliario, y todos sus sacrificios, perdieron vigencia como centro de adoración. La adoración del nuevo pacto se centra en la persona y la obra de Cristo, no en ningún lugar físico en particular. Y hermanos, el Señor fue muy explícito en lo tocante a este punto en más de una ocasión. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo purificó el templo de Salomón? Que los judíos habían convertido en un mercado. Y cómo los judíos llaman al Señor y le preguntan, ven acá, ¿y qué señal nos muestras tú para autenticar que tú tienes derecho a purificar el templo de ese modo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? He ahí mi señal, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es mi señal. Destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Pruébenlo, dice Cristo. Es una orden. Esta palabra destruir allí está en tono imperativo. Cristo los está retando. Vamos, destruyan este templo. Y ustedes verán lo que va a ocurrir. En 3 días lo levantaré. Por supuesto, los judíos se espantan. Y dicen, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Y entonces Juan el evangelista comenta, mas él hablaba del templo de su cuerpo. He ahí el templo de Dios. El templo de su cuerpo. Hay una conexión aquí entre la muerte de Cristo y la inoperancia del templo. ¿Para qué servía el templo?
Bueno, por decirlo así, el templo era el punto de contacto entre Dios y entre la tierra y el cielo. Allí era que se manifestaba la presencia de Dios. Ese era el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Y el lugar donde se llevaban a cabo los rituales de purificación. Una vez venido Cristo, el Dios encarnado, y lleva a cabo la obra real de purificación que los sacrificios del Antiguo Testamento solo simbolizaban, el templo de Jerusalén pierde por completo su razón de ser. Es por eso que cuando la mujer samaritana le pregunta al Señor, ¿cuál es el lugar legítimo de adoración? Señor, nosotros los samaritanos decimos que es en el monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Cuál es el templo verdadero? ¿Cuál es el lugar? Cristo le responde, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, mujer, el lugar físico perderá toda importancia. Como yo le decía en la escuela dominical, hay muchas personas que tienen la idea de que si van a Tierra Santa, o si van a Roma, o si visitan alguna catedral específica, de alguna manera obtendrán algún beneficio espiritual. Pero hermanos y amigos, es esa mentalidad la que Cristo condena en ese pasaje. La presencia especial de Dios ya no está en Jerusalén, no está en Roma, ya no se relaciona con ningún lugar geográfico, ni con ninguna edificación en particular. Mis amados hermanos, amigos que visitan hoy Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cuando todos nosotros nos vayamos de aquí a nuestras casas, cuando el culto termine, estas 4 paredes no continuarán albergando la presencia especial de Dios. Este edificio se convirtió simple y llanamente en un edificio más, igual que cualquier otro, una edificación de varilla y cemento. Aquí no mora la presencia de Dios hasta que la iglesia de Jesucristo usa este edificio para adorar a Dios. Estas paredes no tienen nada de especial. Es un edificio y nada más. Otro incidente bien iluminador en este sentido es el que nosotros encontramos en Mateo capítulo 12. Dice la Escritura que era día de reposo y los discípulos del Señor comienzan a arrancar espigas para comer. Por supuesto, inmediatamente los fariseos ven lo que está pasando, pegaron el grito al cielo. He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermano, yo les ruego que escuchen con cuidado la respuesta del Señor. Él les dijo, ¿no habéis leído? Yo imagino que cada vez que Cristo les decía eso a los fariseos tenía que reventarlo por dentro. Ellos se jactaban de conocer muy bien la Escritura y dice, ¿ustedes no leyeron? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Ustedes no leyeron eso? Hermanos, ¿cuál era el día más ajetreado para un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el día en el que ellos trabajaban más que todos los días de la semana juntos? ¿O el día de reposo? Y dice Cristo, es que ustedes no leyeron cómo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues he aquí, os digo que uno mayor que el templo está entre ustedes ahora mismo. Uno mayor que el templo. ¿Cuál es el argumento? Los rabinos aceptaban que los deberes conectados con el templo predominaban sobre las regulaciones relativas al día de reposo. Ellos aceptaban eso. En otras palabras, el servicio en el templo legitimaba el que los sacerdotes trabajaban en el día de reposo y fueran sin culpa. Y ahora Cristo les está diciendo, ¿cuánto más derecho tendrán mis discípulos de hacer lo que ellos están haciendo si aquí hay uno mayor que el templo y se los está permitiendo? Yo tengo una autoridad mayor que el templo.
Porque la presencia de Dios en mi cuerpo es más completa que la presencia que Dios tenía en el Antiguo Testamento en el templo de Jerusalén. Yo soy uno mayor que el templo. De hecho, en ese pasaje Jesús no solo afirma que Él es mayor que el templo, sino que en el versículo 8 dice también que Él es Señor del día de reposo. Ustedes van a saber más que yo lo que se puede y no se puede hacer en el día de reposo. Es que yo soy el Señor del día de reposo. Yo fui que me lo inventé. Yo soy el Señor. Y hermanos, es difícil para nosotros en esta época calibrar el impacto de esas palabras. Pero para los judíos de aquellos días era muy claro que Jesús estaba equiparando su autoridad con la autoridad de Dios. Muy claro. Por eso quisieron matarlo. Todas las promesas de Dios asociadas con el templo y todos los beneficios que el pueblo derivó en el antiguo pacto de la presencia del templo en medio de ellos, no solo se encarnan ahora en la persona de Cristo, sino que en Él alcanzan toda su plenitud. Todas esas bendiciones, todas esas promesas están encarnadas en Cristo. Por eso es que el Señor le dijo en una ocasión a los discípulos en Mateo capítulo 13, versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo vieron ni lo oyeron. En otras palabras, hermanos, los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto, porque ellos adoraban en un edificio que representaba la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, estamos adorando en la presencia misma de Dios. En la presencia misma de Dios. Nosotros estamos en el lugar santísimo, donde solo se le permitía al sumo sacerdote entrar una vez al año. Mis hermanos, ¿cuál es la promesa de Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 20? Que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿No le suenan familiares esas palabras? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esas palabras son muy similares a las de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 24 que citamos hace un momento. En todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cientos de años más tarde, el Dios encarnado se está apropiando de esta promesa, pero le hace ver a su pueblo que ese lugar donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre, no es un sitio físico, es su propia persona. Es el Dios encarnado. Ese es el templo del nuevo pacto, del cual nosotros formamos parte por causa de nuestra unión espiritual con Cristo. Nosotros estamos unidos a Él. Por eso es que Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso es, mis hermanos, que es teológicamente incorrecto que nosotros le llamemos templo a este lugar. Eso no es correcto, hermanos. Ningún lugar físico puede ser llamado templo, no en el nuevo pacto. El templo del Señor en el nuevo pacto es un edificio espiritual, formados de piedras vivas, teniendo como piedra angular la persona y la obra de Cristo. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Este nuevo templo es infinitamente más glorioso y más magnificente que el templo de Salomón en los días de su mayor esplendor. Este es más glorioso. Y no importa que la iglesia se congregue en una edificación como esta, o en una casa bien sencilla, en el lugar más remoto, no importa que seamos miles o que sean 2 o 3.
Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es el edificio. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es el número de adoradores. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no son los coros, no son los instrumentos musicales con los cuales podamos contar. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es que Cristo ha de cumplir su promesa de que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, por su Espíritu Él se hará presente en medio de ellos. Esta es la gloria del templo del nuevo pacto. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, dice: ustedes no se acercaron al monte que se puede palpar, ni a la bocina, ni al humo, y todo lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios descendió para darle la ley al pueblo. Dice: no, ustedes se han acercado a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, al Espíritu de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. En otras palabras, el Sinaí no era nada en comparación con lo que es ahora, la adoración a Dios. Y hermanos, es con esta expectativa de fe que nosotros debemos venir cada domingo para adorar a Dios. Nosotros venimos a encontrarnos con Cristo, quien está presente en medio de su iglesia, ministrando por la agencia de su Espíritu. Nosotros venimos a tener comunión con los redimidos que aquí se congregan, pero no solamente eso. Nosotros hemos venido aquí, hermanos, a unir nuestras voces con la de miles de millones que en este día, alrededor del mundo, están en el mismo lugar que tú y que yo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? En la presencia de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Cristo, allí estoy yo en medio de ustedes. Y los chinos que están en China en estos momentos adorando al Señor, ¿dónde están? En el mismo lugar, en la presencia de Dios, porque el mismo Cristo que está con nosotros también ha estado con ellos. De tal manera, mis amados hermanos, que el domingo, en el día del Señor, desde que el sol comienza a salir hasta que el sol se pone, en el mundo entero, una multitud de redimidos comienza a levantarse y a levantar sus voces en alabanza a Dios, en el mismo lugar donde tú y yo estamos cada domingo, en la presencia del Señor. ¿Esa es la iglesia? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Por eso es que Cristo dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos... Mi hermano, piensa en esto. ¿Tú tienes privilegios mayores que los de Isaías? Dice: profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo, desearon oír lo que ustedes están oyendo, y ellos no pudieron. ¡Qué privilegio! Por supuesto, esa realidad con respecto al nuevo templo repercute directamente en nuestro culto de adoración y en nuestra participación en el culto. Y eso es lo que quiero que veamos mucho más brevemente en los minutos que nos restan. Ya vimos el templo del nuevo pacto. Veamos ahora en segundo lugar el culto del nuevo pacto. El culto del nuevo pacto. Si el templo de Jerusalén ha quedado inoperante, entonces, mis amados hermanos, tenemos que llegar a la conclusión que todos los símbolos, todas las figuras, todos los sacrificios asociados con el templo han sido abrogados también. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora vean las implicaciones de estas palabras, porque tal vez todos ustedes aquí dicen: pastor, pero estamos claros que ya no hay que traer sacrificios, estamos claros con respecto a todo eso. Mis hermanos, el punto es que así como el culto del Antiguo Testamento se caracterizaba por su complejidad y por todos los elementos físicos que estaban envueltos en la adoración a Dios como un preámbulo de la venida de Cristo, el culto del nuevo pacto se caracteriza por su sencillez y por su espiritualidad. Sencillez y espiritualidad.
El hecho de que nosotros podamos contar con un buen edificio, el hecho de que podamos contar con bancos relativamente cómodos. Hay personas que adoran peores que nosotros. Y ojalá que algún día tengamos aquí aire acondicionado. Fantástico. El hecho de que nosotros podamos contar finalmente con un buen equipo de sonido. El hecho de que podamos contar con equipos musicales y con músicos que los ejecutan bien. Mis hermanos, todo eso es de gran ayuda en la adoración. Pero lo único que es indispensable, el mínimo irreducible de la adoración, es que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Indispensable, indispensable, que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Si mañana viene una persecución y nos tenemos que ir todos nosotros a Yabonico, porque allá estamos más seguros, y no cabemos sino bajo de una mata, y Alberto Rincón tuvo que dejar el violín botado, y no pudimos llevando el teclado. Mis hermanos, nosotros allí, abajo de esa mata, podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, igualitico como lo estamos haciendo aquí. Igualito. Quiero aclarar que yo no quiero decir con esto que la adoración en el antiguo pacto fuera puramente externa y ritualista. No. Solo hay que leer los salmos para ver el corazón con que muchos creyentes en el antiguo pacto adoraban a Dios. Mi corazón y mi carne te anhelan y cantan al Dios vivo. Pero hermanos, es indudable que la venida de Cristo introdujo un cambio fundamental en la adoración del pueblo de Dios, de modo que todos esos elementos externos que eran tan importantes en el antiguo pacto perdieron su vigencia en el nuevo. Perdieron su vigencia. Ese es uno de los argumentos principales del epístola a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 1. Ahora bien, dice el autor de la epístola, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Fíjense, el tabernáculo del Antiguo Testamento era una copia. El verdadero es el que nosotros tenemos, el que levantó el Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, es decir, Cristo. Así que si aún Cristo estuviese sobre la tierra otra vez, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ya Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, Él no tiene que ofrecerse de nuevo. Los cuales, hablando de los sacerdotes que tenían los judíos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mis hermanos, ¿qué modelo era ese? A Moisés se le enseñó un modelo y se le dijo, mira, el tabernáculo que tú vas a construir en la tierra, hazlo conforme a ese modelo que yo te enseñé en el monte. ¿Cuál modelo? El santuario que está en el cielo. Sigue diciendo, pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Dice el autor de los Hebreos, si ahora estamos hablando de un nuevo pacto, ¿qué implicación tiene ese con el antiguo? Que fue abolido, quedó abrogado. Todas esas ceremonias que estaban conectadas con el pacto antiguo fueron abrogadas. Noten ahora el capítulo 9, versículo 6. En el capítulo 9, el autor de los Hebreos comienza a describir cómo estaba diseñado el tabernáculo y dice, y así dispuestas estas cosas,
En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hermano, yo sé que esta lectura puede resultar pesada, pero esto es importante. Escuchen esto. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, y para que quede claro que fue una rasgadura milagrosa, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender el Espíritu Santo que ya el camino al lugar santísimo estaba abierto. ¿Qué pasó entonces con el tabernáculo, con todo el mobiliario, con todos los sacrificios, con todos los rituales que allí se llevaban a cabo? Quedaron abrogados. Se acabó. Ahora Cristo es nuestro sacrificio, hecho una sola vez y para siempre. Por otro lado, hermanos, aunque el principio regulativo de la adoración continúa vigente en el nuevo pacto, de manera que nosotros no tenemos derecho de introducir en el culto de adoración elementos que Dios no ha mandado, es indudable que Dios nos ha dado más libertad en el nuevo pacto en el uso de esos elementos. Noten cómo cuando el pastor Lester iba a leer las Escrituras decía: vamos a leer consecutivamente las Escrituras tal como ordenó el Señor. Nosotros no leemos la Biblia cada domingo en la mañana porque a alguien aquí en la iglesia se le ocurrió que era una buena idea. No, hermanos, es que Dios, Cristo, en el Nuevo Testamento manda que en el culto de adoración su palabra sea leída. Ahora bien, el Nuevo Testamento no establece en qué lugar del culto debe leerse la Biblia consecutivamente. El Nuevo Testamento no establece cuántos himnos se deben cantar. El Nuevo Testamento no establece el tiempo que debe durar el servicio de adoración. El Nuevo Testamento no establece cuánto debe durar la prédica. Dios nos da libertad. A Dios le plugo darnos libertad en estas cosas, enfatizando más bien en el nuevo pacto que todo lo que la iglesia hace debe ser para edificación, y que en todas las cosas nosotros debemos involucrar todas nuestras facultades. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: los adoradores del nuevo pacto. Ya vimos el templo del nuevo pacto, ya vimos el culto del nuevo pacto caracterizado por la sencillez y por su espiritualidad. Veamos ahora los adoradores del nuevo pacto. Así como el tabernáculo y el templo jugaron un papel preponderante en la adoración del Antiguo Testamento, así también los sacerdotes. La adoración del Antiguo Testamento era eminentemente sacerdotal. Antes de la venida de Cristo, antes de su obra de redención, el pueblo de Israel no podía acercarse directamente a Dios sin presentar primero sus sacrificios expiatorios, los cuales eran presentados a través del sacerdote. Pero habiendo venido Cristo a ofrecer el sacrificio de sí mismo una sola vez y para siempre, mis hermanos, no solo quedó abrogado el sistema sacerdotal imperante en el antiguo pacto, sino que la iglesia vino a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos parte integral del nuevo templo. Primero, porque somos las piedras vivas de las que ese templo está edificada sobre la piedra angular que es Cristo. Pero en segundo lugar, mis hermanos, nosotros todos somos los sacerdotes que oficiamos en este templo. Repito, los sacerdotes de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo no son Lester Flaquer, Eduardo Saladín, Marcos Peña, Salvador Gómez, Eric Gómez y Sugel Michelén. No.
Nosotros no somos los sacerdotes de este templo. Todo miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si es un verdadero creyente, si fue comprado con la sangre del Señor, es un sacerdote en este templo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es el sacerdocio? Nosotros, los que componen este templo. ¿Y qué venimos a hacer aquí? A presentar nuestros sacrificios espirituales. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Juan, alabando al Señor, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Alababan al Señor, digno eres de tomar el libro, etcétera, porque tú nos compraste, fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que en el antiguo pacto, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios es el sacerdocio. Nosotros somos los sacerdotes. Y eso quiere decir, amados hermanos, que nosotros no debemos venir a la iglesia con la mentalidad de meros observadores que vienen a disfrutar el espectáculo que los líderes prepararon. Déjame ver cómo está el culto hoy. Y yo vengo como si yo fuera al Teatro Nacional a ver el programa que los líderes de la iglesia prepararon. No, hermanos, nosotros venimos como sacerdotes que participan activamente de cada uno de los aspectos del culto de adoración. ¿Cómo? Trayendo nuestros sacrificios de alabanza, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, cada uno de nosotros fruto de alabanza que confiesan su nombre. La ofrenda de nuestros bienes, como dice en Hebreos 13, 16 y Filipenses 4, 18, y aún nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice en Romanos 12. Hermanos, yo no quiero entrar aquí en el tema de la legitimidad del uso de coros o de números especiales en el culto de adoración. Yo no voy a entrar en ese tema ahora. Por favor, no saquen deducciones de nada de lo que yo voy a decir a partir de ahora con respecto a la legitimidad de que el coro se use un domingo en la mañana, o aquí venga un dúo, un solo, un trío, un cuarteto, un orfeón, lo que usted quiera. Yo no voy a cuestionar eso en este sermón. No estoy hablando de ese tema. Ese no es nuestro tema. Ahora yo quiero, hermanos, que ustedes piensen en lo siguiente. En el antiguo pacto había un coro que cantaba en el templo. Y ese coro que cantaba en el templo estaba compuesto en su totalidad por levitas. Es decir, en ese coro no estaban simplemente los que cantaban bien, sino los que eran de la familia sacerdotal. La finalidad del coro, por supuesto, seguro que los que cantaban en el coro cantaban bien y se les enseñaba a cantar. No era que por ser sacerdote, si a usted se le salían gallos, usted era parte del coro. No, no, no. Seguro que no habían gallos en el coro del templo. O gente que se le salieran gallos. Cantaban bien. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que todos eran levitas. Todos eran de la familia de los sacerdotes. La finalidad del coro no era meramente la de hermosear el culto de adoración y mucho menos la de entretener a los creyentes del antiguo pacto. La finalidad del coro era ofrecer alabanza a Dios en el templo por medio de los levitas escogidos por Dios. Por supuesto, hermanos, los creyentes del antiguo pacto también participaban del canto.
Pero los levitas tenían una función especial en ese sentido en cuanto al ministerio de alabanza en el templo. Lo que muchos parecen perder de vista es el hecho de que ese coro continúa vigente en el día de hoy en las voces de los sacerdotes del nuevo pacto, que participamos con nuestro sacrificio de alabanza en el culto de adoración. Así que, mi hermano, si tú no lo sabías, tú eres parte del coro de esta iglesia. Tú eres de esos levitas, tú eres de esos sacerdotes, que eres parte del coro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que cada domingo en la mañana alaba a Dios. Y cuando el Señor escucha las voces de su iglesia, de ese coro, mi hermano, mira, todo lo gallo, todo lo desafine, la sangre de Cristo lo purifica y llega como si fuera el coro más hermoso al santuario en los cielos. Y Dios se goza en eso. Nosotros todos somos el coro de sacerdotes del nuevo pacto en el templo espiritual. Así que sea legítima o no la participación de coros en la iglesia, o los números especiales de solos, dúos, tríos, cuartetos, lo que sea, mis hermanos, no deja de ser penoso el hecho de que en algunas iglesias en el día de hoy se restrinja casi por completo la alabanza congregacional para oír a 2 o 3 en la iglesia que cantan bien. Eso es penoso. Alguien dirá, pero pastor, así como en la iglesia yo puedo participar activamente escuchando al predicador, y en mi mente estoy diciendo el amén y estoy con el predicador en el culto, y yo no estoy hablando. Y cuando alguien se para a orar en la iglesia, yo también estoy participando activamente, aunque yo ocupe el lugar de simple oyente. ¿No puedo yo edificarme en la iglesia oyendo a una persona cantando? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Pero hermanos, lo que yo estoy enfatizando es que nosotros no podemos sustituir el canto congregacional ni minimizarlo en el culto de adoración para escuchar a nadie que cante bien. Porque lo que dice la Escritura es que tú y yo, como sacerdotes del nuevo pacto, debemos traer nuestros sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. No el fruto del labio del otro, sino del labio tuyo. Lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, es que todos nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, debemos exhortarnos unos a otros, debemos enseñarnos unos a otros, debemos amonestarnos unos a otros a través de cantos, de himnos y cánticos espirituales. Tú y yo debemos amonestarnos unos a otros. Cuando tú cantas ahí en la silla, le estás diciendo algo a tu hermano que está ahí al lado. Tú estás participando como un sacerdote del nuevo pacto. Así que no somos meros observadores en el culto de adoración. Aun cuando algunos en el culto tengan una participación más pública que otros. Porque algunos parecen confundir involucración activa con participación pública. Pero no son la misma cosa. No es lo mismo decir, tú debes involucrarte activamente, a decir, debes hacerlo públicamente. De hecho, cuando nosotros leemos primero a los Corintios capítulo 14, nos damos cuenta que en la iglesia de Corintios solamente algunas personas participaban del culto públicamente. Dice en el capítulo 14, versículo 16, cuando tú oras, si tú no oras en una lengua conocida, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Si él no sabe lo que tú has dicho. Así que hay uno que ora y todo el resto ocupa un lugar de simple oyente. Hay un versículo en 1 Corintios 14 que dice, ¿qué pues, hermanos? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene profecía. Hágase todo para edificación. Y alguna persona cuando leen ese versículo dice, bueno, cada uno. Todo el mundo venga y haga algo, públicamente. No. Ese cada uno está cualificado por todo lo que Pablo sigue diciendo. Él dice que en aquella época que el don de lenguas estaba vigente, dice, hablen 2 o a lo más 3. Profeticen 1 o a lo más 2. Y las mujeres callen en la congregación. Así que, ¿qué significa ese cada uno de vosotros? O cada uno de vosotros que tiene un don de Dios para ministrar públicamente.
Hágalo todo para edificación. Hace unos años atrás, una persona que asistía a esta iglesia me dijo, a mí no me gusta iglesia bíblica del Señor Jesucristo, porque yo quisiera en la iglesia un culto más espontáneo. Yo le dije, ok, explícame exactamente a qué tú te refieres. Bueno, que yo quisiera llegar a la iglesia un día y decir, hermano, yo tengo un testimonio que dar y que me dejen pararme en el público y darlo. Y otro diga, yo quiero que cantemos el himno tal, y venimos y lo cantamos. Y otro diga, yo quiero cantar y yo quiero dar una exhortación y cada uno participe en el culto. Así que me gusta. Yo le dije, muy bien, déjame hacerte un ejercicio mental. ¿Cuántas personas asisten a iglesia bíblica del Señor Jesucristo? En esa época éramos unos 500. Bien. Vamos a suponer que solo un 5% de esos 500 se le ocurre en el culto a uno dar un testimonio, al otro una exhortación, al otro pedir un himno, al otro. ¿Qué va a pasar? Dice el bueno que no se va a poder predicar. Digo, exactamente. Vamos a tener un desfile aquí. 25 gente ministraron, pero no ministraron. Uno dijo una cosita por aquí, otro dijo otra cosita por allá. Hermano, eso suena muy bonito en la palabra, pero eso es un desorden. Eso es un desorden. Hay iglesias que cuando el pastor dice vamos a orar, todo el mundo comienza a orar al mismo tiempo. Y usted no sabe ni qué es lo que están orando, porque todo el mundo está orando al mismo tiempo. Eso es precisamente lo que Pablo dice. Si todos hablan al mismo tiempo, el que venga de afuera, no pensará que ustedes están locos. Ay, yo creía que era una iglesia y resulta que era un manicomio. Todo el mundo hablando al mismo tiempo. Pero hermanos, aunque no todos tengamos una participación pública en el culto de adoración, todos nosotros como piedras vivas de este templo y como sacerdotes del nuevo pacto debemos participar activamente presentando nuestros sacrificios a Dios. Y esos sacrificios serán aceptos delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. He ahí, mis amados hermanos, las principales características de la adoración del nuevo pacto. Me quedan 3 minutos. Su foco de atención, la persona de Cristo. Sus características principales es una adoración sencilla y espiritual. Y es una adoración en la que todos participamos como piedras vivas del nuevo templo y como sacerdotes del nuevo pacto. Hermanos, yo sé que muchos aquí tienen cuestionamientos acerca de la forma como Dios debe ser adorado. Pero si no desarrollamos nuestra teología de adoración sobre una base sólida, doctrinal y bíblica, estaremos edificando una casa sin fundamento. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo hasta ahora de establecer el fundamento de lo que es la teología de adoración, no de Sugel Michelén. Lo que es la teología de adoración de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Lo que es la teología de adoración de los pastores de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando yo me paro a hablar aquí acerca de la adoración, yo no estoy hablando en mi nombre, yo estoy hablando en nombre de los 6 pastores que componen esta iglesia. Esta es nuestra teología de adoración. Sí, vamos a tocar los temas que a todos nos interesan. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y nos mudamos de San Juan de la Maguana y mis padres comenzaron a construir nuestra casa paterna. Todavía me acuerdo, yo con 9 años, la desesperación que a mí me daba ir cada día a ver la construcción, porque hay una etapa en que parece que no avanza. En vez de subir para arriba, ondan hacia abajo. Y yo como niño que no entendía, me desesperaba. Hermanos, lo que nosotros hemos estado haciendo aquí es estableciendo el fundamento. Porque nosotros queremos construir una edificación segura. Pero, mis hermanos, y con esto sí concluyo, no dejemos que esos temas conflictivos que algunos tal vez tienen en su mente nos lleven a perder de vista la esencia de lo que hemos visto hoy, que es un enorme privilegio poder participar de la adoración del nuevo pacto, estar unidos por la fe al Dios encarnado y ser una piedra viva de este templo espiritual. No pierdan eso de vista. Que el Señor ensanche nuestras mentes y corazones en la comprensión de este privilegio, para que nosotros podamos darles como individuo y como iglesia
una adoración que realmente sea digna de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más queremos darte las gracias, oh Señor, porque tú nos das el privilegio de ser parte de este templo espiritual, de ser una de estas piedras vivas que conforman este templo espiritual que es tu iglesia. Alabado sea tu nombre, bendito Rey y Salvador. Concede a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo una adoración que sea realmente digna de ti, que nosotros podamos en cada culto de adoración celebrar una fiesta que sea de gozo en tus oídos. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.